Hélène Pastor tenía todo: fortuna, poder y una familia que la rodeaba. Era la mujer más rica del Principado de Mónaco, dueña de un imperio inmobiliario, madre de 2 hijos, respetada por todos y temida por algunos. Pero el 6 de mayo de 2014, Hélène fue atacada a plena luz del día en una emboscada brutal. Una ejecución que parecía obra de mafias internacionales, pero que tenía un autor mucho más cercano. Su asesino no fue un extraño, fue el hombre que dormía con su hija, el mismo que decía amarla como a una madre. Hoy, en Crimen, te contamos la historia del asesinato de Hélène Pastor, una traición familiar que sacudió a la alta sociedad europea y demostró que a veces el dinero no mata, pero atrae a quienes sí lo harían. Hélène Pastor nació en 1937 en el corazón del Principado de Mónaco, en el seno de una de las familias más poderosas y discretas del país. Era la heredera del llamado Imperio Pastor, un conglomerado inmobiliario que controlaba buena parte de los terrenos y edificaciones del Principado. Desde joven, su destino fue marcado por la riqueza, la disciplina y la soledad. Hija de Gildo, un inmigrante italiano que construyó desde los escombros una fortuna impresionante, Hélène aprendió desde pequeña que en su mundo no había espacio para debilidades. Su educación fue estricta, refinada, diseñada para formar a una mujer discreta pero poderosa, que supiera mantenerse alejada del escándalo y manejar grandes negocios con la misma elegancia con la que vestía. La fortuna de la familia Pastor llegó a ser la segunda más grande de Mónaco, solo detrás de la familia Grimaldi, la realeza del Principado. Sus propiedades incluían cientos de edificios, terrenos, apartamentos de lujo y hasta parte del puerto. Aún así, Hélène nunca fue una figura pública. Evitaba la prensa, no daba entrevistas, no asistía a eventos sociales innecesarios. Su mundo estaba lleno de muros, llaves, cuentas bancarias y pocas personas en quienes confiar. Se casó con Adam Domokos, un diplomático polaco con quien tuvo 2 hijos, Silvia y Hildo. Pero el matrimonio no fue feliz. Años después se separó y desde entonces vivió rodeada de asistentes, choferes y abogados. Su soledad se disfrazaba de independencia y aunque era una mujer poderosa, también era una madre que deseaba lo mejor para sus hijos, aunque ellos con el tiempo la vieran más como una fuente de dinero que como un verdadero sostén emocional. Su hijo Hildo, apasionado del automovilismo, se dedicó al negocio de los coches eléctricos. Silvia, su hija, cayó bajo la influencia de un hombre que cambiaría para siempre el destino de la familia, Wojciech Janowski, un exentrenador de gimnasio de origen polaco que se presentaba como cónsul honorario y empresario. Hélène lo toleraba por el cariño que tenía a su hija, pero en privado muchos dicen que desconfiaba de él. Aún así, jamás imaginó lo que era capaz de hacer. A pesar de ser una mujer millonaria, Hélène no se comportaba como una figura arrogante o frívola. Era sencilla, cercana a su personal y seguía ocupándose personalmente de los asuntos familiares y empresariales. Con 77 años, seguía acudiendo a reuniones, firmando papeles y revisando informes. Nunca quiso ceder completamente el control de sus propiedades, no porque fuera controladora, sino porque sabía que en su mundo un paso en falso podía costar más que dinero, pero el poder no solo atrae respeto, también despierta ambición. Y en los pasillos silenciosos de su propia familia se gestaba una traición que acabaría con su vida. El nombre Pastor, sinónimo de riqueza y elegancia, estaba a punto de teñirse de sangre, y ella, la dama más reservada de Mónaco, terminaría siendo la víctima de una conspiración tan cruel como inesperada.
Elaine Pastor ya tenía 77 años. Su rostro, marcado por el paso del tiempo, aún conservaba la fuerza de una mujer que no se rendía. Aunque la fortuna familiar superaba los 1.000 millones de euros, Elaine no vivía una vida de ostentación, no asistía a fiestas fastuosas, ni se paseaba en yates, ni dejaba que el dinero la definiera. A diferencia de muchos de su clase, seguía tomando sus decisiones con cautela, leyendo contratos línea por línea, acudiendo al hospital por sus propios medios, acompañando a su hijo cuando enfermaba. Nunca se confió por completo, pero lo que no sabía es que el verdadero peligro no venía de fuera, sino desde el núcleo más íntimo de su familia. A lo largo de los años, Elaine fue testigo de cómo su hija Sylvia se alejaba emocionalmente de ella. La relación entre madre e hija se fue volviendo distante, tensa, y en medio de esa separación apareció un hombre, Wojciech Janowski, un personaje carismático, elegante, seductor. Se hacía pasar por empresario exitoso, cónsul honorario de Polonia en Mónaco, defensor del arte y los negocios internacionales, pero detrás de sus trajes y su acento extranjero, muchos lo consideraban un oportunista, alguien que se movía con cuidado entre las clases altas para escalar a cualquier precio. Elaine Pastor nunca confió del todo en él, pero por amor a su hija lo toleraba. Jamás imaginó que ese hombre miraba su fortuna como un botín, que cada gesto amable, cada saludo en las reuniones familiares escondía una cuenta pendiente, una ambición desmedida y un plan. Janowski sabía algo. Elaine era meticulosa, no dejaba su herencia en manos de cualquiera, y aunque tenía a Sylvia en su testamento, el control de las propiedades seguía siendo suyo. Su autonomía la protegía, pero también la ponía en la mira. Según las investigaciones posteriores, la situación financiera de Janowski no era tan sólida como él aparentaba. Tenía deudas, negocios fallidos y una obsesión: quedarse con una parte mayor de la fortuna Pastor. Sylvia confiaba ciegamente en él, y en esa confianza encontró la grieta perfecta. Fue así como, según revelaron las investigaciones, Janowski ideó un plan perverso: deshacerse de Elaine, no por odio, sino por codicia, porque solo con su muerte Sylvia recibiría su herencia completa y él podría controlar desde la sombra una riqueza que no le pertenecía. Pero no lo haría solo. Para llevar a cabo el crimen, contactó a su hombre de confianza, Pascal Dauriac, un hombre frío, calculador, con pasado oscuro. A través de él, contrató a 2 sicarios, 2 ejecutores que por unos miles de euros estaban dispuestos a asesinar a una de las mujeres más respetadas del Principado. Lo peor es que mientras el plan avanzaba, Elaine no lo sospechaba. Seguía ocupándose de su rutina, visitando a su hijo enfermo al hospital de Niza, atendiendo sus asuntos con dignidad, la misma dignidad con la que había cargado toda su vida. Ignoraba que la traición se tejía en su propia casa. Ignoraba que el hombre que decía amar a su hija ya había decidido matarla. Durante décadas, Elaine Pastor construyó muros a su alrededor, de poder, de silencio, de precaución, pero ningún muro fue suficiente para detener a quien ya se había infiltrado en su círculo más íntimo: Wojciech Janowski, el yerno respetado, el diplomático sonriente, el acompañante elegante de Sylvia. Llevaba meses planificando la muerte de su suegra, no solo por ambición, sino porque estaba acorralado. Tenía deudas millonarias, inversiones malogradas y una doble vida financiera que comenzaba a desmoronarse. Elaine, con sus decisiones firmes y su negativa a soltar el control de su fortuna, se convirtió en un obstáculo, y Janowski no estaba dispuesto a esperar. La planificación del crimen fue meticulosa. No lo haría él directamente,
no podía. Necesitaba distancia, coartadas, intermediarios. Fue entonces cuando recurrió a su chofer personal y confidente, Pascal Dauriac, un hombre que había trabajado con él por años y en quien confiaba ciegamente. A cambio de dinero, Pascal aceptó encargarse de la logística del crimen. Dauriac viajó varias veces a Marsella y a Niza. Allí contrató a 2 sicarios con antecedentes penales, especialistas en ejecuciones rápidas. Todo fue fríamente calculado: los movimientos, las armas, los lugares, incluso la hora exacta. Sabían que Hélène tenía una rutina. Todos los martes viajaba desde Mónaco a Niza para visitar a su hijo Gildo, quien se encontraba hospitalizado por un derrame cerebral. Siempre iba acompañada de su chofer de confianza, Mohamed Darwish, un hombre leal que la trataba como a una madre. Ese detalle fue clave. Sabían que para matarla tendrían que hacerlo en el trayecto de regreso y que Darwish también estaría en el auto. Sabían que no podían dejar testigos. El 6 de mayo de 2014, el plan se puso en marcha. Hélène había pasado la tarde en el hospital de Niza, acompañando a su hijo enfermo. Alrededor de las 18:45, salió por la entrada principal del hospital Archet. Subió a su vehículo, como siempre. Se sentó en el asiento trasero. Darwish arrancó. Lo que no sabían es que los estaban esperando. Los sicarios seguían el coche desde varios metros atrás. Se detuvieron en una pequeña calle lateral. Cuando el vehículo redujo la velocidad en una intersección cerca del hospital, uno de ellos descendió. Llevaba una gorra, una sudadera y una escopeta calibre 12. En segundos, se acercó al lado del pasajero y disparó 6 veces a través del vidrio. 3 tiros impactaron a Hélène, 2 en el rostro y 1 en el cuello. 3 tiros más dieron en Darwish, 1 en la mandíbula y 2 en el tórax. Fue una emboscada brutal, rápida, sin margen para defensa. Los sicarios huyeron, desaparecieron por las calles de Niza como si nada hubiese ocurrido. La escena era desgarradora. El vehículo, con las ventanillas hechas añicos y salpicado de sangre, quedó inmóvil. Hélène, inconsciente, pero con signos vitales. Darwish, herido de gravedad, aún respiraba. Ambos fueron trasladados de inmediato al hospital y aunque los médicos lo intentaron todo, Hélène Pastor falleció 11 días después, el 21 de mayo de 2014. Tenía 77 años. La dama de Mónaco, la mujer que jamás quiso cámaras ni atención, se convirtió en la víctima de un asesinato internacional que sacudiría los cimientos de la alta sociedad europea. Lo más devastador, el crimen no fue cometido por enemigos externos ni por rivales empresariales. Fue planeado desde su propia familia, por el hombre que dormía junto a su hija. El asesinato de Hélène Pastor no fue un crimen cualquiera, no era una víctima común, ni una escena más en las estadísticas de violencia en Francia. Era la mujer más rica de Mónaco, heredera de un imperio inmobiliario, asesinada a sangre fría en plena vía pública y con una ejecución digna de un ajuste de cuentas. Pero esta vez, la víctima no tenía vínculos con el crimen organizado. El crimen había venido de adentro y la policía francesa lo supo desde el primer momento. Esto no era un robo, esto era un mensaje. Las primeras horas fueron caóticas. El hospital se llenó de agentes. La familia Pastor, acostumbrada al silencio, entró en pánico. Los medios empezaron a especular: un ajuste de cuentas, mafias rusas, conflicto por tierras, pero los investigadores de la Brigada Criminal de Marsella tenían claro que este crimen requería una investigación especial. Lo primero que hicieron fue analizar la escena del tiroteo, los casquillos, la trayectoria de los disparos, la hora exacta. Todo indicaba
una emboscada perfectamente planeada y no un acto espontáneo. El chofer de Helen, Mohamed Darwish, logró sobrevivir a pesar de sus heridas graves y de estar conectado a máquinas. Comenzó a recordar detalles clave. Aunque el ataque fue veloz, recordó que los agresores parecían conocer sus movimientos, como si los hubieran estado siguiendo. Las cámaras de seguridad del hospital fueron la primera pista importante. Allí, la policía descubrió que un coche había estado merodeando el lugar varias veces en días distintos, siempre a la misma hora en que Helen salía del hospital. Ese auto, un vehículo de alquiler, había sido rentado en Marsella y las huellas dactilares encontradas en su interior llevaron a un hombre, Pascal Dauriac, chofer de Wojciech Janowski. La conexión fue inmediata y escandalosa. ¿Por qué el chofer del yerno de Helen Pastor estaba vinculado al auto de los sicarios? Las dudas se transformaron en certezas cuando, tras semanas de seguimientos, los investigadores interceptaron conversaciones telefónicas entre los implicados, los móviles de Pascal, los sicarios y finalmente el propio Janowski. Empezaron a delatar una trama compleja, pero torpemente tejida. En esos audios se hablaba de pagos, de movimientos, de un trabajo hecho, y aunque usaban códigos y se referían a Helen con apodos, el rastro del dinero fue definitivo. Los pagos hechos a los sicarios provenían de cuentas manejadas por Janowski o a través de empresas pantalla. La cantidad rondaba los 140.000 euros. No era una suma millonaria para alguien de su entorno, pero bastó para comprar 2 vidas y para destruir muchas más. Las autoridades francesas, con el respaldo del Principado de Mónaco, decidieron actuar con rapidez. No podían permitir que un crimen de esa magnitud quedara impune, menos aún con implicaciones en las esferas más altas del país. Pero sabían que para atrapar al verdadero autor intelectual debían construir un caso sólido, sin dejar grietas. No solo se trataba de encontrar a los culpables, sino de probar su responsabilidad paso a paso. El crimen ya no era un misterio, solo faltaba probarlo. Las pruebas acumuladas por la policía francesa eran sólidas, directas y sobre todo, trágicamente claras. El asesinato de Helen Pastor había sido ordenado por el hombre que decía amarla como a una madre. A finales de junio de 2014, menos de 2 meses después del atentado, la justicia francesa inició las primeras detenciones. El primero en caer fue Pascal Dauriac, el chofer de Wojciech Janowski. En su celular encontraron datos, ubicaciones, mensajes y rastros financieros que lo vinculaban directamente con el alquiler del vehículo usado por los sicarios. No tardó en quebrarse. Bajo presión y con pruebas aplastantes, confesó que él había sido el intermediario entre Janowski y los asesinos a sueldo. Dijo que solo obedecía órdenes, que el plan no era suyo, que alguien más arriba, había dado luz verde para la ejecución. Ese alguien era Wojciech Janowski. El 23 de junio de 2014, el elegante empresario, diplomático honorario, hombre de negocios y pareja de Silvia Pastor, fue detenido por la policía francesa. La noticia fue un escándalo, no solo por lo que representaba, sino por el nivel de traición emocional que implicaba. Durante las primeras horas, Janowski negó todo. Dijo que era inocente, que lo estaban usando como chivo expiatorio, que nunca haría daño a su suegra. Incluso ofreció cooperación, prometió decir nombres, pero sin asumir su propia responsabilidad. Pero la presión aumentó. La policía tenía las transferencias bancarias, las llamadas grabadas, los vínculos con los sicarios y sobre todo, la confesión de Dauriac. Finalmente, Wojciech Janowski confesó ante el juez de instrucción, admitió haber ordenado el asesinato de Helen Pastor. Dijo que lo hizo porque estaba desesperado, que no soportaba más depender económicamente de ella
y que temía que su relación con Silvia terminara si ella no heredaba la fortuna completa. Intentó justificar lo injustificable. Dijo que fue un error, que estaba presionado, que no pensó con claridad, pero la frialdad del plan desmentía cada palabra. A pesar de su confesión inicial, más tarde Janovsky cambió su versión, retiró sus palabras y dijo que había confesado bajo presión, que era inocente, que nunca pensó en matar a nadie, pero ya era demasiado tarde. La evidencia era irrefutable. En total, fueron arrestadas 10 personas, entre ellas los 2 sicarios, Dauriak como intermediario y Janovsky como autor intelectual. El juicio comenzó en octubre de 2018 en el Tribunal de Marsella. Durante semanas se expusieron los detalles más oscuros del crimen, las reuniones secretas entre Dauriak y los asesinos, las rutas seguidas por el coche de Helene, las pruebas bancarias y lo más devastador, el dolor de su hija Silvia, quien se enteró en ese juicio que su propia pareja había mandado matar a su madre. Janovsky, sentado en el banquillo, escuchó todo en silencio, ni una lágrima, ni una palabra a Silvia, solo el eco de su traición. El veredicto fue claro. Wojciech Janovsky fue condenado a cadena perpetua, al igual que Pascal Dauriak y los sicarios. Fue el fin de una historia que parecía sacada de una tragedia shakespeariana, el crimen de una matriarca rica, víctima de la ambición de quien debía protegerla, un crimen ordenado por amor al dinero y por miedo al poder que aún tenía una mujer de 77 años. Correspond totalement à ce que nous espérions, la perpétuité. Je suis très content. Excusez-moi. El tribunal dictó sentencia y el telón cayó con estrépito, pero la tragedia de Helene Pastor no terminó en aquella sala de Marsella. Cuando los flashes se apagaron, quedó un vacío que ni los millones ni los titulares pudieron llenar. Silvia Pastor salió del juicio devastada. Había perdido a su madre y al mismo tiempo al hombre con el que había compartido 2 décadas de vida. Se recluyó en Mónaco, renunció a los círculos sociales y cedió la mayoría de sus funciones en el imperio familiar. Todavía hoy su voz apenas se oye. El duelo se vive entre muros, el apellido pesa como una lápida. Gildo, el hijo sobreviviente, continuó al frente de Venturi Automobiles e impulsó proyectos de innovación eléctrica en honor a su madre. Sus declaraciones fueron escasas, pero en cada carrera de la escudería aparece bordada una discreta HP, la única manera que encontró de acompañarla. El imperio Pastor, a pesar del terremoto mediático, siguió funcionando. Oficinas y notarías sellaron traspasos, se reorganizaron consejos de administración y se blindó la fortuna con nuevos mecanismos de control. Sin embargo, entre empleados se habla de un antes y después. La sensación de seguridad se quebró para siempre. El consulado honorario de Polonia, en Mónaco, que ostentaba Janovsky, fue clausurado. Varsovia le retiró el título y pidió disculpas formales a la familia. El despacho quedó vacío, un recordatorio de cómo la diplomacia decorativa puede ocultar ambiciones mortales. En la cima del lujo europeo, la matriarca más reservada murió, no por falta de alarmas, sino por exceso de confianza filial. Su historia revela que la traición más letal no siempre viene de extraños, sino de quienes conocen el mapa exacto de nuestros pasos cotidianos. Helene Pastor dejó detrás edificios que rozan el cielo de Mónaco, pero también un legado de preguntas sin respuesta. ¿Puede la riqueza blindar el corazón contra la codicia ajena? ¿Cuánto vale la intimidad cuando el apellido se convierte en patrimonio nacional? Y sobre todo, ¿cómo se cura una herida cuando el verdugo se sienta cada noche a tu mesa? Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Una historia de poder, traición y dolor oculto tras los muros del lujo.
El caso de Elaine Pastor nos recuerda que incluso en los lugares más privilegiados del mundo, el crimen puede habitar en silencio y que a veces la herida más profunda es la que deja la familia. Si este caso te conmovió, te invitamos a ver uno de los más desgarradores de nuestro canal, el de Gabriel Fernández, un niño inocente que sufrió la indiferencia de todo un sistema. Una historia que, al igual que esta, no debería repetirse jamás.